Para nosotros es un fallo insólito, es un fallo inaplicable, es claramente una respuesta al resultado de las elecciones de estamento de abogados que se llevó a cabo el 18 de octubre del presente año, donde Rosati entendía que se iban a quedar con 3 de las 4 bancas que tiene el estamento de abogados en el Consejo de la Magistratura y se quedaron con 2. Parece más una nota de Clarín que un fallo de un estamento, de un poder del Estado por el vocabulario y por supuesto los improperios que estima a la señora presidenta de este Senado. Se vienen sucediendo una serie de hechos que ponen en riesgo la democracia. La Constitución Nacional, en su artículo 66, dice que los bloques los arman los senadores, de acuerdo a sus decisiones políticas. Cuidado. Cuidado cuando el Poder Judicial se atribuye derechos o potestades que no son otorgadas por la Constitución Nacional. Nos ponen en riesgo a todos, no a un espacio político. Estos intereses, que son intereses de un espacio político y de un poder, que es el poder que representa por lo menos 3 miembros de la Corte Suprema, que 2 de ellos aceptaron ser nombrados por decreto. Entonces, si violaron una vez la Constitución, yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo, si violaron una vez la Constitución, la violan 1000 veces más. Y ya nos vamos a despertar y Rosati se va a haber declarado presidente de la República. Me da vergüenza. Y entre todos y todas tenemos que cuidar la democracia que supimos conseguir. Por eso invito a todos los bloques de esta honorable Cámara para que se expidan y que se expidan en contra de este fallo, que es absolutamente político y además es absolutamente anticonstitucional y metiéndose con un poder que no le corresponde. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Desiguales en esta edición de día miércoles. Comenzando con las consecuencias de lo que se contaba ayer en este mismo horario, en esta misma pantalla. Una decisión de la Corte Suprema de Justicia jugando en otro poder judicial. Digo, metiéndose en concretamente el quehacer político en el Senado de la Nación. Un contraataque, dice la senadora Fernández Sagasti. La pregunta es por qué, bueno, Néstor ya lo contaba también un poco, ¿no? Pasos previos que hubo en el propio Consejo que hicieron que la Corte ahora reaccione. Lo que vamos a intentar una vez más en Desiguales es bajar esto a tierra. Bajar esto a la vida de los argentinos y las argentinas. ¿Por qué a vos te puede afectar que esto ocurra en nuestro país? Y vamos a hablarlo con la ex interventora de la AFI, Cristina Camaño, quien ya está en los estudios de Desiguales y además, por supuesto, su trabajo durante tanto tiempo en la justicia argentina. Muy interesante el abordaje, porque en un momento Fernández Sagasti, la senadora Fernández Sagasti, fue más a lo técnico. Después la senadora Corpacci fue a su preocupación más profunda, que tiene que ver con el funcionamiento de la democracia, que es lo que ayer recogíamos aquí como esencia del fallo de la Corte. Y después Juliana Di Tulio dice, yo voy a hacer una caracterización política, porque esto que ocurrió es político. Pero hay otra cosa más que alertaron permanentemente y con mucha insistencia, y tiene que ver con la preocupación más allá del partido político a quien favorezca o perjudique una actuación de estas características por parte de la Corte Suprema de Justicia. Y acá es donde me da la sensación, y vayamos un poquito más allá de lo ya conocido, creo que si algo sacamos en los últimos tiempos en la Argentina, y sobre todo un episodio muy especial, que es el del viernes primero de septiembre, digo bien, jueves, sí, ¿no? Jueves 1 de septiembre, es que no se puede naturalizar absolutamente nada más que vaya en contra del funcionamiento de las instituciones democráticas, que no se puede naturalizar algo que no necesariamente sea violento en términos de una acción concreta, como un revólver en la cabeza de una dirigente política, sino todas aquellas distintas violencias que afectan esto que nos costó tanto conseguir y que cumple 40 años el año que viene, pero que todavía está de alguna manera con cierta adolescencia, padeciendo cierta adolescencia, ¿no? Porque hay algunos nunca más que están muy consolidados. Tiene que ver con el rol, por ejemplo, de lo militar, qué rol ocupa efectivamente en ese sentido la democracia y la posibilidad. No tanto, porque hay una parte de Juntos por el Cambio que dice que van a volver los militares a la calle a hablar de seguridad interior. Bueno, se habla de eso. Sí, pero no lo digo tanto en términos de lo que piensan algunos sectores de la política, sino la reacción, el reflejo democrático de la sociedad argentina. Ahora, hay otros que no. Hay otros nunca más que todavía no se logran constituir.
Por eso mismo me parece importante lo que hoy Héctor Recalde es consejero electo de la magistratura representando a abogados y abogadas, que hoy contó al aire que están evaluando la posibilidad de iniciar un juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia que votaron este fallo, sacando a Lorenzetti el resto. Y es interesante que cuente que lo están evaluando porque saben que el número no está para un juicio político en el Congreso Nacional, entra por diputados, no está el número para hacerlo. Pero le parece importante que aunque sea testimonial, se genere una acción política que no naturalice lo que acaba de pasar. Lo que pasó una vez más en términos de esto que le está pasando al Poder Judicial o lo que hace el Poder Judicial. Y ahí me parece que es muy interesante porque le pega de lleno, Luli, le pega de lleno a hasta dónde alcanza el argumento de las correlaciones de fuerza para generar movimientos políticos, acción política en la Argentina. Es testimonial, sí, pero construye una identidad política, construye una reacción, moviliza a la sociedad. Y vamos a hablar también hoy en Desiguales sobre lo que se comunica, cómo se comunica y con qué intención. Porque hubo una fake news que nació en Twitter por parte de un diputado de Juntos por el Cambio, que llegó a la televisión y que terminó hoy en el Congreso de la Nación. El camino de una mentira tiene que ver con la política, tiene que ver con qué decimos y por qué lo decimos. Y de eso vamos a hablar, por supuesto, con Miriam Lewin, defensora del público, en el marco de unas jornadas de reflexión que están ocurriendo que se llaman El rol de los medios en la prevención de los discursos de odio. Todo eso hoy en Desiguales. Dale, nos vamos a la mesa al encuentro de Flor y de Néstor. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Buenas noches. Bueno, arrancamos con Néstor. Dale. Justicia y el Papa Francisco. El Papa Francisco le envió hoy, momento muy oportuno, una carta al presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, un juez que se llama Alejandro Slokar y que además es presidente de una organización de profesores de Derecho Penal. Slokar, junto con un fiscal que se llama Alejandro Alagia y con Raúl Zaffaroni, tienen escrito una suerte de Biblia del garantismo en la Argentina. Es un manual de consulta y de cita permanente en todos los fallos que hacen del respeto a las garantías constitucionales casi que un culto. Bueno, ¿qué es lo que le dijo el Papa? Es una carta de salutación, una carta de 2 páginas, en la que empieza a describir cuál es el rol de los jueces en el nuevo escenario internacional, pero particularmente de la Argentina. Quiero que veas esto. El Papa es el mismo que hace algunos años habló de lawfare por primera vez, que instaló esta idea de lawfare, y es el mismo que tiene un ojo muy atento a lo que pasa en la Argentina. No vengan con la estupidez esta de que el Papa es un jefe de Estado y no tiene que meterse en esto. Pregúntenle a Karol Wojtyła, a Juan Pablo II, si se metió o no se metió en la historia política y en la política reciente de Polonia, a ver si fue o no fue decisivo en eso. Fíjate en esta placa, en este resaltado de la carta del Papa, qué es lo que dice respecto de aquello que él viene advirtiendo desde hace un montón de tiempo. Mirá, ahí habla de contrarrestar la irracionalidad punitiva. ¿Qué es esto de no castigar por castigar? Y habla del uso arbitrario y del abuso de la prisión preventiva, de la prisión perpetua, del encarcelamiento masivo, de lo que pasa dentro de las cárceles y sobre todo de la arbitrariedad en la persecución judicial. Fíjate en el segundo párrafo cómo arranca. De estos problemas de los que yo vengo hablando desde hace un montón de tiempo, en los últimos tiempos solo se ha empeorado. Y está hablando de la Argentina. Y es el Papa, tómalo o déjalo, pero esto es... Yo lo que no paro de pensar, Néstor, cuando te escucho a vos es, se ha dicho ya mucho de este Papa peronista, este Papa kirchnerista. Digo, cuando lo nombraron, como estaba peleado, entre comillas, con Cristina Kirchner, fue un festejo, ¿no? Por parte de Juntos por el Cambio. Ahora, cuando dice esto, es peronista, es kirchnerista y juega para el gobierno. Política. Claro. Pero digo, cuando estaba enemistado, si se quiere, con el gobierno de los Kirchner, ahí no hacía política. No, pero bueno, básicamente lo que hay es un hombre que desde una jefatura del Estado y además liderando un movimiento social y político, además de religioso, baja línea. Tal cual. Claro. Y el Papa baja línea, los anteriores y los futuros también. Es un dirigente. Tal cual. Yo la palabra lawfare, una de las primeras personas que se la escuché fue al Papa Francisco. ¿Cómo cae esto dentro de la corporación judicial? Les importa nada. Todo les importa nada. Me encanta porque Néstor siempre como que cuando nosotros queremos, che, por ahí les toca en un punto el corazón, algo de la cabeza, Néstor te dice, no.
hoy hubo algunos síntomas, algunas cosas que pasaron que muestran que están incómodos. A ver. Que hay cosas, casi anécdotas domésticas, Me encantan. que muestran que están incómodos. Ahora, este tipo de cuestiones, decía ayer que la Corte Suprema se autopercibe como indestructible y capaz de hacer lo que quiera. Y además de hacerlo con total desparpajo, casi con desfachatez. Bueno, esta carta del Papa lo toman como una anécdota más dentro de la opinión de lo que consideran la oposición al poder dominante dentro del Poder Judicial, que está representado en la Troika, Rosati, Rosenkrantz, Maqueda. Interesante que esto también llegue en un día en el que un candidato propone nuevamente bajar la edad de punibilidad, ¿no? A los 15 años. No sé si Vamos lo a habrá hablar de leído. Diego Santilli, ¿verdad? Diego Santilli, efectivamente. No Una sé vez si- más, ¿no? O sea, varias veces ya se ha intentado esto. Vamos con Cristina Camaño. Vamos. A seguir hablando de esto, de Ya venimos, justicia, de la AFI. Néstor, por supuesto, nos ayuda, ¿no? Desde ya. Lo intentaremos. Cristina, ¿cómo estás? ¿Qué ¿Cómo tal? va? Buenas noches. Bueno, además de tu rol en la AFI, vos tenés un recorrido muy importante dentro del Poder Judicial como fiscal. Trabajaste en casos muy, pero muy emblemáticos que por supuesto tenían que ver con determinado tipo de poderes y corporaciones. ¿Cómo estás viendo este momento? ¿Qué reflexionaste después del fallo de ayer de la Corte? Es un momento tremendo para la justicia. Acá sí que vale la palabra justicia. O sea, este Poder Judicial ha desprestigiado de todas las formas posibles a lo que llama al valor justicia, que es a lo que tienen que mirar, ¿no? Ellos tienen que impartir justicia y tienen que darle la cara al pueblo y a la ciudadanía. Sin embargo, no les importa nada. O sea, coincido plenamente con lo que recién decía Néstor, porque no tienen... Vos fíjate, el presidente de la Corte además se autoproclamó presidente del Consejo de la Magistratura. Entonces, no los nombra y después los recibe. O sea, es juez y parte. Es una vergüenza. ¿Por qué no hay reforma? ¿Por qué no se puede implementar una reforma frente a tanto grotesco? Bueno, en principio porque no dan los votos para hacer la reforma. Entonces, empezando ya por el procurador, que sigue el interino del doctor Casal, hasta el resto. La única reforma que pudo hacer el presidente Alberto Fernández, y fue por decreto, pero no fue hacia el Poder Judicial, por eso la pudo hacer, fue modificar el artículo 4 de la Ley de Inteligencia, por el cual la AFI no es más auxiliar de la justicia. ¿Alcanza la explicación de los números? Yo entiendo, por supuesto, todo lo que tiene que ver con los procedimientos y las instituciones, pero te voy a llevar a otro caso. Cuando la Corte de Nazareno, en aquel momento, había un clima social, se había generado, la acción política había logrado un nivel de conciencia en la sociedad, que eso favoreció después. Era muy difícil que el resto de la clase política dijera que no pusiera los votos frente a algo que era tan evidente. Bueno, por eso pero pregunto si no ahora, falta acción política. Ahora, eso no te lo puedo definir yo, pero por el otro lado tenés una derecha salvaje con los discursos del odio, y entonces también es cierto que está todo muy polarizado. Ahora, ¿no? lo que yo me pregunto es qué pasa dentro del Poder Judicial. Porque si en primera instancia dijeron una cosa y en segunda instancia dijeron lo mismo, digo, dos jueces, dos instancias distintas coincidiendo en que no había nada que objetar. Pasa el tiempo y la Corte falla como falla. Hoy en tribunales, ¿qué se dice? Se ríen, Sí, dicen que está todo podrido. Exactamente, que la Corte hace lo que quiere. Fíjate que derogó una ley que era del 2006. O sea, derogó la ley que es actual para poner en vigencia una ley que ya derogada en el 2006. O sea, es una cosa insólita. No les importa nada. Y estamos en manos de 3 sujetos, además hombres, ¿no? De 3 sujetos masculinos, diríamos. Y
y estamos porque no necesitan 3 para que haya mayoría. A eso voy. Son 4 hombres. Tampoco hay perspectiva de género. Hoy le pude preguntar a un integrante del Poder Judicial, porque tiene otra mirada, otra reflexión sobre el tema, y me dijo, mira, internamente está todo agotado, no hay chance de modificar desde adentro. Solo queda desde arriba, decisiones políticas, y desde afuera. Y cuando le pregunté desde afuera me dijo movilización popular. Movilización, y es lo que yo vengo diciendo hace un tiempo. Lo único que queda es que la gente se movilice, así como salimos todos a la calle cuando fue lo del 2x1, que nadie nos convocó y de golpe estábamos todos caminando hacia Plaza de Mayo y de esa manera evitamos el 2x1. Bueno, lo que queda es la movilización popular. Yo creo que lo que sacó primero lo que sacó la Corte lo hizo después de la elección. Vos fíjate que ya el procurador había dado el dictamen el 30 de septiembre. Y ellos esperaron 18 de octubre, fueron las votaciones, cuando vieron que tenían el Frente de Todos una banca más, sacan esto ahora. Y además yo creo que también lo hacen en venganza por la posibilidad que hubo en determinado momento de que tengan que pagar impuestos a las ganancias. Mira, Néstor. O sea, directo. Pablo te preguntaba recién por el tema de las decisiones políticas. Hubo un momento al principio de la gestión de Alberto Fernández en que parecía que había que tomar una decisión política trascendente y estaba dado el marco, que fue cuando se conoció el espionaje ilegal en la causa que arrancó en Lomas de Zamora. Sí. Desde adentro del propio Poder Judicial dicen esa era la oportunidad. Debieron haber ido a fondo allí y no se animaron. Hubo, perdón por la brutalidad que voy a decir, un exceso de legalidad en ese momento. Bueno, eso es como cuando alguien te dice, güey, vos sos demasiado garantista. O se es garantista o se está en contra de la Constitución. Y acá es lo mismo. Pensemos que el presidente es profesor en la facultad, o sea, es un hombre de derecho, o sea que siempre va a estar a derecho y siempre va a hacer las cosas legal. Cuando él dijo, esto tiene que salir, como él armó un grupo para hacer una reforma judicial, después, insisto, no le dieron los números, él no va a hacer lo que hizo Macri. O sea, porque algunos dicen, Macri sacó por decreto, o por decreto puso a 2 de los ministros de la Corte. El presidente Alberto Fernández jamás va a hacer eso. Porque Bueno, eso es como comerse al caníbal. Bueno, es ¿no? justamente eso lo de que un sector del Poder Judicial y un sector amplio de la política le cuestiona. Dice, hay cosas que debieron haberse animado a hacer, haberse Pero animado a ir a fondo. se tiene que hacer a través de los acuerdos políticos, tiene que tener un consenso. Yo no me lo imagino al presidente haciendo las barbaridades que hizo Macri, donde ahora obviamente tiene jueces en primera instancia, en segunda instancia, en la Corte. Ahora, hay lo que decía Pablo en la apertura y que te lo quiero preguntar con relación a esto de, bueno, ahora Macri tiene jueces amigos en todos lados. Un poder judicial tan envalentonado, ¿no se te da vuelta un día también? Porque algo que pasó no les gustó. Digo, ¿no puede volverse en contra? Bueno, a en algún Menem le momento? pasó, ¿no? Sí, le pasó a Menem, por supuesto. Y ahora, por ejemplo, sin ir más lejos, Martínez Di Giorgi, que está avanzando con la causa de Revolución Federal, también eso no le debe gustar mucho a la gente de Juntos por el Cambio. ¿Me dejan discrepar en una cosita? Sí. Yo no creo que a Menem le haya pasado nada en ese sentido, muy por el contrario. Menem murió en impunidad, no tuvo ninguna condena firme hasta el momento de su muerte. Es una linda discusión, me parece que pasaron otras cosas también, ¿no? En términos de acuerdos. Pero en un momento determinado a Menem se le dan vuelta jueces. Y de hecho lo mandan, estuvo en domiciliaria, ¿no? En la Quinta de Gostañán, ¿te acordás? 5 meses. 5 meses. Es una linda discusión, sí, claro. de todas maneras. Mencionaste la investigación por el atentado contra Cristina. ¿Cómo la observás? Vos fuiste con la experiencia como fiscal. La observo pésima, horrible. O sea, está clarísimo que no quieren avanzar, que no quieren investigar. ¿En qué lo ves? Sí, ya tienen al que disparó, a la novia y al otro, ya está, la cortaron ahí, cerraron un paquetito y no quieren O sea, seguir la avanzando. teoría de los no tres quieren locos es la que les cierra. Claro.
No quieren saber de dónde viene, cómo viene, por quién viene. Yo no veo que estén avanzando absolutamente nada. ¿Lo conoce a Rívolo? Sí. ¿Y cree que es intención de él no avanzar o de quién? No, porque el fiscal, lo conozco a Rívolo y le tengo afecto a Rívolo, a pesar de que pensamos totalmente diferente, pero lo conozco de hace muchos años, pero la causa la está llevando la jueza, no la está llevando Jabuchetti. Rívolo. Y entonces no le está dando tampoco, digamos, la opción de que él pueda manejar algo. La tiene ella y la tiene bien encapsulada. Fíjate todas las irregularidades desde el principio, lo que pasó con el teléfono, el secretario que no le importó nada y dejó el teléfono en el auto, que lo lleve un custodio, y él se bajó en su casa. Después cuando encontraron, después de 2 allanamientos, encuentran un chip en la casa, cuando van a hacer la entrega al dueño, lo llevan al juzgado para decir, encontramos un chip de Sabac, el tipo que intentó disparar. Ya tenemos prueba suficiente. ¿Cómo ya tenemos prueba suficiente? Están en plena instrucción. Nunca vas a decir ya tenemos prueba suficiente, es cuando ya la causa pasó a juicio oral. Desde tu experiencia en inteligencia, ¿pueden ser 3 loquitos y ya? No, para mí no. Pero ni siquiera por mi experiencia en inteligencia. Esto fue algo armado, mucho más arriba. Y fíjate si no, todos los importes de dinero que recibieron de Caputo. ¿No? ¿Vos vinculás directamente esos aportes con Revolución Federal y con quien apretó el Por gatillo? Supuesto, pero tampoco lo puedo probar. O sea, es algo que lo veo por experiencia, si querés, cómo tenés que avanzar en la Pero en Cristina, investigación. una cosa es una acusación que para mí es muy, pero muy seria, de crear un clima de esas características con las actividades de Revolución Federal. Otra cosa es decir que Revolución Federal fue financiada por un esquema de la política formal para matar a la vicepresidenta. Fue financiada para, no sabemos todavía para qué absolutamente, porque recibieron, a uno le encontraron $50.000, el otro recibió 2,5 millones de pesos, la otra recibió 800.000 pesos, el otro, a ver, por cosas que no tenemos, ¿por qué? ¿Por qué recibieron esa plata? ¿Por qué uno Es lo que hay que investigar. Bueno, esperemos que se investigue, esperemos que Martínez Di Giorgi, y sobre todo ahí sí el fiscal está actuando y está actuando muy bien, que es el fiscal Gerardo Polichita. Bueno, entonces que ellos puedan avanzar. Que tampoco, a ver, que también lo están haciendo porque consideran la gravedad, más allá de que, por supuesto, que con el Frente de Todos no tienen absolutamente nada que ver, no les gusta Cristina, no, o sea, eso está clarísimo. ¿A quién le gusta pero, Cristina Comodoro Pi? No puedo decir eso. Pero hay ¿a alguien le algunos gusta que Cristina sí, Comodoro Pi? claro, sí, claro. A mi hijo Santiago, por ejemplo, que trabaja ahí. Y que es hincha de Huracán, me contaste, sí, ¿no? Así que un saludo para los hijos de Cristina Camaño, que son quemeros. Es increíble. Como toda persona Lo que está pasando Cristina, es increíble. Es Cristina, increíble. recién destacabas como un logro esta modificación del artículo 4 de la Ley de Inteligencia que hace que los servicios de inteligencia no puedan ser auxiliares de la justicia. Para determinar qué hay detrás del ataque contra la vicepresidenta, ¿no deberían estar los servicios de inteligencia trabajando con la justicia? No, los servicios de inteligencia pueden hacer inteligencia igual. Y en todo caso, si descubren algo, lo aportan a la justicia. Porque nosotros, por ejemplo, en tema terrorismo, tuvimos durante el 2021 72 hechos de, no son amenazas, no eran amenazas terroristas, pero teníamos personas marcadas como simpatizantes de terroristas, financiadores de terrorismo o terroristas. Y las seguíamos a todas, las que tenían color, por llamarlo de alguna manera, hacíamos la denuncia. O sea, yo he ido personalmente a los juzgados a llevar una denuncia y los jueces han actuado, han allanado, de hecho allanaron, detuvieron personas. Bueno, o sea, eso no quiere decir que no se puede. Lo que no pueden hacer es levantar el teléfono y decir, anda a buscarme al testigo Juanito y tráemelo a declarar. Eso no lo puede hacer más el Poder Judicial. ¿Para vos esto es terrorismo? Sí, para mí sí. ¿Por qué?
porque no concibo, tampoco conozco ningún hecho de atentado contra un jefe de Estado o en este caso vicepresidente que no sea caratulado como un caso de terrorismo. Y Siempre eso, son caratulados como casos de y terrorismo. eso debería activar determinado tipo de mecanismos Claro. que no están activados. Que no están activando. ¿Y qué pasa con las causas Exactamente. de investigación de espionaje ilegal en el macrismo, de las cuales entiendo que en algunas vos aportaste información como titular de la AFI? Te hice 10 denuncias. ¿Y qué pasó con eso? ¿Vos sabés? Yo tampoco. O sea, no avanzan. Cuando llegan a Comodoro Pi, se frenan. Las que habían avanzado era el Ara San Juan, que estaba en Dolores, llegó a Comodoro Pi y dijeron, no, estaban cuidando al presidente. Chao, hasta luego. Y la otra, la de la Gestapo, también llegó a Comodoro Pi y nunca más tuvimos noticias. Lo del Banco Mientras que Provincia. La del Banco Provincia. En La Plata la estaban avanzando. Ahí ahora nada. Está Bueno, todo ahí a la vista, nos ¿no? debería... Aparte de la de Banco deberíamos Provincia, hay enterarnos hasta y- directamente un video grabado por ellos mismos. Claro, ¿No? exactamente. Recordemos que la cámara esa que se colocó la grabó la propia AFI. ¿Para qué? Bueno, siempre es la gran pregunta, ¿no? Por ahí para decir, oh, che, nadie se baje de este barco, Porque porque nos están todos acá tenemos metidos. carpeteados a todos. ¿El Y objetivo después- era carpetear de esas Sí, imágenes? esa es una posibilidad, claramente. Porque hay una parte donde dicen, después nos arreglen con el sindicato y como nos dejan colgados, ¿no? Después hay otra parte que tampoco se ha pasado, en donde dice el mismo ministro de Trabajo que habló de la Gestapo, Villegas, que Villegas, que si fuese por él le sacaría la estabilidad a los empleados públicos. Una cosa increíble ese audio. Y eso, Que pegó lo de la Gestapo, claramente, Sí. pero insistimos con eso, ninguna causa entonces avanza en Comodoro Pi, de las que vos fuiste personalmente a aportar información. no. Aporté información de la mesa judicial, los mails de la mesa judicial, de la persecución a periodistas, organizaciones sociales, todo lo que encontramos y daba para denunciarlo, denunciamos. Cristina, última de mi parte. Si la investigación por el atentado contra Cristina termina en estas 3 personas, ¿qué consecuencias para vos tiene sobre nuestra vida política y social? Bueno, que estamos todos en peligro, está en peligro la democracia. Acá este ataque fue puntualmente a la vicepresidenta, pero fue un ataque a la democracia, claramente, porque hoy el país sería otro si esa bala hubiese salido, ¿no es así? Entonces, estamos todos en peligro, por eso es necesario hacer una investigación seria, coherente, y tirar de todos los hilos. No quedarte, porque esta es la más fácil, ¿no? Agarrás al pibe que te afanó el celular, lo corriste media cuadra, lo agarraste, bueno, ya está, resolví el caso. Bueno, ¿por qué te afanó el celular? ¿A dónde lo vende? ¿Quién? Bueno, Agrego una. ¿Lo de Milman te llamó la atención? sí, pero también me pareció que iba a ser muy difícil poder demostrar algo. Lo que más me llama la atención es que puso a cargo de la inteligencia del Ministerio de Seguridad a una Miss Argentina para que le dé clases a los agentes, o sea, de inteligencia del ministerio. ¿Cuál es Eso tu me parece- hipótesis? ¿Por qué hizo eso? Porque no le importa nada. El tipo se rodea de modelos, bueno, qué sé yo. Pero debería ser al revés, por el perfil de Milman, por el perfil de Bullrich. En ese lugar debería haber una persona hipercapacitada. Hipercapacitada. Bueno, pero vos pensás que Milman y Bullrich son hipercapacitados o están hipercapacitados. No lo sé. Miss Argentina parecía que no, porque por ahí Miss Argentina era ingeniera electrónica, no era el caso. Digo, ser Miss Argentina no te sacan por ahí Una No, saber claro. inteligencia, eso Sí. quiero aclarar, pero en este caso no ocurría. No parecía. No Una ocurría. trabajaba en un Centro de estética. centro de estética. Cristina, No, no voy a hablar. gracias por haber venido. Por favor, gracias a ustedes. Bueno, nos vamos a la mesa Sí, con señor. Flor Barragán. Vamos a hablar del tema precios. Siempre One pierdo more time. esto. Una vez más. Ahora lo enganchamos, ningún problema. Bueno, Flor, estamos en medio de una importante, digamos, ¿no? Tratando de contener los precios. Se va a conocer el martes que viene el indicador. Sí, dato oficial de inflación de octubre, que es el que nos queda pendiente, se conoce el martes que viene, pero lo que les traje es para arrancar. Fíjense la inflación de acá en adelante, según proyecciones que hace el mercado, las consultoras que releva.
fíjate, no baja del 6% hasta enero. Es decir, tenés que irte a Upa. febrero si querés encontrar menos de 6. Espera, ¿expectativas de quién? ¿De quiénes son estos Esto números? es el relevamiento de expectativas del mercado que hace el Banco Central con varias consultoras. ¿Podemos coincidir que esas consultoras en general construyen el escenario que quieren también? Bueno, Uy, chicos, yo te voy a decir algo, Flor, no lo tomes personal. Caruso está power. Intenso. sí, Intenso. es cierto Es el que rebote. hay gobiernos con lo Hashtag cual... intenso para Caruso. Pero lo pregunto en serio, porque Sí. son muchas de esos cálculos, de esas premoniciones que nunca se cumplen, pero después terminan generando una inestabilidad en el sistema que todo el mundo sale, porque lo dicen las consultoras, salen a remarcar por las dudas. Sí, pasa que hay con algunos gobiernos sobreestiman y con otros subestiman. Sí. Imagínate con cuál pasa cada uno. Pero lo cierto es que en el último tiempo le vienen pegando bastante y hasta vienen por debajo en general. Y aparte, dentro de estas se relevan varias en este relevamiento que hace el Banco Central y hay algunas que le pegan muchísimo, hay otras que no. Pero bueno, por eso se hace este promedio. Bien. Veíamos entonces la placa, fíjate hacia adelante, 6,5% octubre, 6,2% noviembre, 6,4% diciembre y 6% enero y recién te tenés que ir a febrero para encontrar un 5. Sí. Ese es el escenario hacia adelante. ¿Qué puede hacer el gobierno en este contexto? Decíamos, estos son proyecciones porque el martes vamos a tener el dato oficial de octubre. En este contexto, si el gobierno quisiera aplicar un plan de shock, y tendría que tomar ciertas medidas que no va a tomar. Es decir, no podemos esperar, no hay manera de que esto baje a 1%, por decirte. No hay manera. Sí quiere el gobierno apuntar a un 4%, por ejemplo, ir por esa vía de la gradualidad, pero no quedarte en un piso de 6. Eso es lo que se quiere bajar, porque un piso de 6 son 3 dígitos, ¿no? en todo un año. Entonces, en esa vía va el gobierno, por lo que es, por un lado, las medidas más ortodoxas que estamos viendo, está bajando el gasto público en términos reales, suba de tasa de interés, y por el otro lado, ir por los acuerdos más sectoriales, que vimos últimamente, acuerdo por el precio de la carne, textiles, indumentaria, electrodoméstico también, celulares, y dos más que les traje, que es lo que se viene seguramente entre mañana y viernes. Te diría antes del martes que viene, me dijeron, antes del dato de inflación Claro, van a claro, salir. claro. ¿Y dónde se va a poner la lupa? En estos dos sectores que vemos acá, en alimentos, que la inflación fue 71,7%, y en prepagas, donde la inflación fue 68,5%, y si te fijas, son dos sectores que están por encima de la inflación acumulada Sí. enero-septiembre. Y dos sectores apuntados directamente por la vicepresidenta todo el tiempo. Las prepagas con un hilo de tweets que abrió muchas discusiones y alimentos una constante, Sí. ¿no? Con los formadores de precios. Hoy habló con Reinaldo Sietecase en Radio Con Vos, en La Inmensa Minoría, muy buena entrevista. Daniel Funes de Riojas, el titular de la Unión Industrial Argentina y también de la COPAL, de la reunión de las empresas productoras de alimentos. Dejó algunas definiciones sobre el acuerdo de precios y también sobre su consideración sobre un congelamiento. Lo compartimos. Congelamiento no es lo apropiado, no es el camino. Buscar acuerdos de precios que sean razonables, que sean consensuados, es un camino que está explorando el gobierno. Esperemos que siga por ese camino y esperemos que eso se conjugue con las otras medidas necesarias. El impuesto al valor agregado, no para todo el mundo, pero este 21 o 10,5% según el producto, usted debería facilitar devolvérselo bancarizado para que vuelva a comprar alimentos con ello. Entonces, si hay un sector de la población que son los sectores de menores ingresos, de jubilación mínima, el salario mínimo o de asignaciones del Estado, bueno, que tenga acceso a esos alimentos, no yo. Antes de entrar en algo más profundo, Flor, ¿esto ya opera? ¿Esto ya ocurre o no? Sí, es así. Primero plantea una baja impositiva, pero después habla de reintegros. Para que se entienda fácil, baja de impuestos, digamos, hoy cuando vas a compras cualquier cosa en el supermercado, Sí, pagás pagás el IVA. 21% de IVA, salvo algunos productos, por ejemplo, la leche tiene menos. Pero lo cierto es que ahí lo que plantea es, bueno, una parte de ese IVA devolvéselo al consumidor. Eso ya existe hoy en Argentina, se llama reintegro de IVA, es algo que se gestiona vía la AFIP y rige para más de 2 millones de personas. ¿Para ¿Por qué? quiénes? ¿Quién recibe esto? Sí, en general, la AFIP manda las gacetillas con esto, pero nunca sale mucho en los medios. ¿Por qué? Porque le llega a quienes son titulares de AUH,
asignación universal por hijo o los que tienen la jubilación mínima. ¿Qué significa esto? Las personas tienen que estar bancarizadas. Sí. Igual cualquier persona que cobra cualquier plan social tiene una cuenta bancaria, por ende tiene una tarjeta de débito, y vas a cualquier comercio, cuando pagan, la persona no hace nada, directamente se le reintegra parte de ese IVA. O sea que de alguna manera esto que plantea Funes de Rioja ya ocurre. Bueno, Sí. alguien que desde su representación empresarial le recomienda al gobierno políticas económicas debería tener esta información. Pero más allá de eso, hay un tramo que no aparece en este corte. Él dice, bueno, un acuerdo o un congelamiento, pero esencialmente el acuerdo que está llevando adelante el gobierno, para nosotros es un problema, porque nosotros tenemos un aumento de costos muy importante y sin embargo nos piden que retengamos precios. A mí hay algo que me parece que no se entiende todavía. Lo que se está discutiendo son márgenes de ganancia. No se está discutiendo que ganen exactamente el mismo margen y que todo acompañe. Esto es lo que yo creo que o finge demencia a un sector de la élite empresarial argentina, o el gobierno no lo expresa bien. Pero sí, vas a ganar menos. Vas a ganar menos porque ganaste un montón durante un montón de tiempo mientras el resto de la sociedad la pasaba muy mal. Pero te van a decir, no quiero. Bueno, ¿Y ahí... ¿Qué te hace suponer que va a Claro. haber ese grado de racionalidad y de generosidad para decir voy a ganar menos en pos de una Argentina mejor? No, porque hasta donde yo sé, por más que Funes de Rioja represente un sector empresarial, no le votó nadie para que él determine políticas económicas ni políticas públicas para resolver una crisis. Pero de cualquier Yo manera, entiendo que pueda expresar opiniones, pero al gobierno lo votó la gente para que resuelva de una manera, no como quiere Funes de Rioja, por otra parte no lo votó nadie tampoco. Está bien, pero ese Como a no lo- todos los CEOs de las También. grandes empresas se las llevan todas. pero ese no lo votó nadie, no le impide haber generado un margen enorme de poder a punto tal de haber generado una tormenta perfecta. Anda a discutir los alimentos con los generadores monopólicos de alimentos. Pero esta es la discusión política que tiene que dar el gobierno. Claro. Bueno, de eso se trata. Lo que pasa es que acá... Caruso pensá que- está haciendo una catarsis personal a través de Funes de Rioja. Funes de Rioja, No. estás invitado a Desiguales cuando No, quieras. pero para dar la discusión. Para charlar. Siempre para dar la Lo discusión. que pasa es que ahí también, o sea, a nivel más profundo, tenés lo que te dice Emanuel Álvarez Agis, economista, que te dice, si la inflación la causaran 4 vivos, matás esos 4 vivos y terminás con la inflación, ¿no? Esa es un poco la discusión de fondo. El planteo acá también es que se quiere congelar precios, que eso es lo que se viene. Precios justos va a ser eso, un congelamiento. Después pónganle la palabra que quieran, congelamiento, acuerdo voluntario de precios, pero por 120 días. Entonces, lo que va a ocurrir es eso, y a los demás productos, ya les dijeron a las alimenticias, a los supermercados, más de 1.500 productos congelados, 120 días, y los demás subas no mayores a 4% mensual. Igual, Flor, acá siempre me parece va a estar la lupa puesta en el almacén, el chino de la esquina, donde es imposible controlar que no lleguen las listas con aumentos o cuánto le pone luego el almacenero o el supermercadista. Hablamos siempre de las grandes cadenas, ¿no? Sí, supermercados. Mira, está ahora, hablando, Roberto Feletti está hablando públicamente, él fue secretario de Comercio, Sí. tuvo esta experiencia, y él lo que dice, es cierto que en toda la cadena hay cosas para revisar, pero el problema lo tenés en el sector concentrado de la producción de alimentos. Lo Bueno, tenés un paso ahí, antes, que entonces. es lo que representa claro, Funes de Rioja. un paso antes que la venta al público, ¿no? Desde ya. Sí, porque en verdad termina pasando eso, digamos, que después vas al supermercado y tal vez querés ese precio cuidado, que lo ves a un buen precio y tal vez no está en la góndola, te cruzás al super chino y lo encontrás. ¿Y eso por qué es? Porque en el supermercado chino no rige ningún acuerdo. Y de hecho hay consultoras, por ejemplo, el Centro de Estudios ISEPSI, que relevan en el conurbano bonaerense, en el comercio de proximidad, y ahí la inflación ya está en 3 dígitos. Digamos, más de 100% mirá, claro. en el último año. Claro. Vos tenés 100% en comercio de cercanía, con Urbano Bonaerense releva esta consultora, y tenés 66% a nivel nacional. Entonces, digamos, una cosa es congelar en el supermercado, que es lo que se quiere hacer, y otra cosa más difícil es en el comercio de cercanía. Alguien invitó a dar las discusiones con argumentos, ¿no? Con números o lo que fuera. ¿Por qué cuesta tanto conocer los márgenes de ganancia razonables de determinados sectores? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa en otros países? ¿Por qué eso no es parte de la información pública? ¿Qué margen tiene? ¿Qué es lo razonable? ¿Un 3%? ¿Un 4%? ¿Hay sectores que se llevan un 10% de ganancia? Bueno, esas son las discusiones que están vetadas, claramente, ¿no? Sí. Flor, ¿cuál es la fecha para el anuncio de este acuerdo? Mira, no está claro todavía porque recién las están contactando las empresas para ir a cerrarlo, y aparte todavía hay varios productos que no están definidos. Lo que me dicen es que seguramente sea o esta semana o antes del martes de la semana que viene, pero eso sería en el caso de precios justos. Si hablabas, Pablo, de tema margen de ganancias, Sí. ahí lo que tenés son a unas empresas las que cotizan en bolsa, sí tenés el balance,
pero de las demás no. O igual, de todos modos, AFIP lo podría mirar, pero hay mucha descoordinación en el Estado. Eso pasa también. Por ejemplo, me contaban que hace poco un director del Banco Nación, que llegó al banco, que antes estaba en la Secretaría de Comercio, dijo, no, a esta empresa no le demos crédito si no está cumpliendo los acuerdos de precios. Bueno, eso porque la misma persona que hoy está en el Banco Nación hace poco estuvo en Comercio, pero eso debería estar todo más integrado, ¿no? Y después otra cosa que se viene es lo que tiene que ver con las prepagas. Un cambio en la fórmula de cómo se actualizan las prepagas. Vos lo decías, Luli, tema tweet de Cristina, gobierno por Twitter, funcionó. Porque eso detonó una situación que estaba ahí, que se venían dando aumentos muy fuertes con esta fórmula, una fórmula que salió en junio y que no va a durar ni medio año, porque ya se termina. ¿Viste cuando querés fingir demencia y te lo ponen acá en la cara y te dicen, no, hacete cargo? Bueno, eso es un poco lo que pasó con las prepagas. Vamos con nuestra invitada. Dale, sí, claro. Dale, porque está Miriam Lewin, defensora del público, ya aquí en Desiguales. Hola, Miriam, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, Miriam. Buenas noches. Antes de meternos de lleno en estas jornadas de reflexión que se llaman El rol de los medios en la prevención de los discursos de odio, queremos compartir con vos el camino de una fake news. Porque reciente, ¿no? Sí, de mucha actualidad. Digo, el viernes habló la vicepresidenta, ¿no? Lo hizo en la UOM, en un congreso allí en la localidad bonaerense de Pilar, y todos hemos visto que los militantes, delegados que estaban allí cantaban Cristina Presidenta. Sin embargo, 24 horas después, el sábado 5 de noviembre, esto tuiteó el diputado de Juntos por el Cambio, Cristian Ritondo. No sé si tenemos el video o el tweet solamente. Ahí está. Kicillof cantando Vamos a volver. Es el colmo del cinismo. Esta economía rota, esta crisis institucional, está desesperanzada. Esta desesperanza, no leo nada. Y acá, angustia chicos. es de ustedes. Háganse cargo. Bueno, lo que le dice es cómo puede ser que Kicillof cante Vamos a volver. Sí. Ahora, este tuit, la gente le respondía, yo lo vi diciéndole, diputado, es fake, es mentira. Cantaban Cristina Presidenta, no, vamos a volver. Le superpusieron el... ¿Lo borró? No lo borró. El tuit sigue ahí colgado. Esto fue el 5 de noviembre, hoy es 9. Esto pasó hace unos días en La Nación Más. Eduardo Feynman y Jonathan Viale. Ah, mirá, escuchá. Vamos a volver. Y Cristina alienta. Sí. Viste que ella hace el movimiento con la manita. Kicillof dice vamos a volver, ¿sí? Es el gobernador. Si uno lee los labios a Kicillof, se da cuenta que lo que dice es Cristina Presidenta, no es la mímica, no es la gesticulación de cantar Vamos a volver. Insisto, es una fake news que comenzó en Twitter, que la tuiteó un diputado, que termina en un medio de comunicación, y miren lo que pasó hoy en la Cámara de Diputados. Pero fíjense usted que Kafka, presidenta, tiene otro libro que es mucho más célebre todavía, que es La Metamorfosis. Cómo Gregorio Samsa empieza a mutar y transformarse en cucaracha, señora presidenta. Y la verdad que viendo esos actos en donde ustedes plantean vamos a volver del gobierno en el que están, confundiendo a la gente, vulnerando la representación democrática. Queridas compañeras, queridos compañeros, les quiero decir algo sentidamente. Se lo digo desde la representación de un partido que se acepta sin beneficio de inventarios, en las buenas y en las malas. Banquen la parada, queridas compañeras y queridos compañeros, y no huyan como cucarachas cuando caen en desgracia. Muchas gracias, señora presidenta. Pero fíjense... Se hace una editorial, porque es una editorial, de hecho lo hace breve, conciso, interesante, si fuese verdad, interesante, sobre una mentira. Sobre una mentira que se instaló en las redes sociales, que pasó a la televisión, que termina en el Congreso de la Nación. ¿Lo saben o no lo saben que es mentira? Aquí uno podría apelar a la honestidad intelectual, pero si no, también en los momentos en que estamos, hay que entender esto como un acto violento. Esto es un discurso violento, esto genera algo en la sociedad. Después no tienen control. Quizá es lo que desea algún sector. Miriam, vos, desde tu lugar y tu experiencia, además, ¿no? Las es muy fuerte noticias, esto que vimos, ¿no? Las noticias falsas existieron siempre. Existieron en la época de la dictadura, cuando se hablaba de enfrentamientos y en realidad habían sido fusilamientos. Siempre había agendas ocultas, incluso en democracia. ¿Cuál es la diferencia? Ahora se viraliza todo
y discurre de redes sociales a medios tradicionales con muchísima velocidad. En una época había que esperar que saliera la quinta, la sexta para leer el diario. A lo mejor al día siguiente había una desmentida, o no, o nunca se desmentía, pero era distinta la velocidad. El ecosistema de medios cambió tanto en los últimos años que el estudio de este fenómeno de la fake news, o llamado de la fake news, algunos dicen que si es una noticia no puede ser falsa, es una construcción que esconde una agenda política, que esconde, lo vimos en la época de la pandemia, una agenda económica, intereses de determinados laboratorios. Si te aplicás la Sputnik, te van a inocular el chip soviético, Sí. que te va a volver comunista. Evidentemente había intereses detrás de esto. Ahora, ¿de qué manera se desmonta esto? Porque cuando uno pone al aire el video original, donde se dice Cristina Presidenta, esa desmentida no circula con la misma velocidad. Claro. Y esto prende en la gente que está enojada con el gobierno porque es la confirmación de aquello que yo pensaba. Ah, bueno, se están despegando, están abandonando el barco, como dijo el legislador. Sí, ni mencionamos que le llamó cucarachas a Además. diputados y diputadas, que ya de por sí es algo. Además, cuando nosotros pensamos en por qué pegan tanto las noticias falsas, porque son la confirmación del prejuicio que yo tenía. No importa si es verdad o no. Es lo que yo estaba quiero esperando. escuchar. Bueno, pasó en Brasil también mucho, ¿no? Digo, veíamos a los militantes bolsonaristas en la calle diciendo, me acaba de llegar la información que hoy la justicia electoral va a decir que fue todo fraude, que hoy los militares van a salir. Nada de eso ocurrió. Es justamente lo que apela a tu emotividad, lo que apela a lo que vos ansiás. Por eso nosotros siempre decimos, si por las redes sociales recibís un tipo de información que coincide con aquello que sospechabas, con aquello que ansiabas, desconfía. Seguro que es trucho. La verdad es que en un punto, este fenómeno que ya existía antes y que ahora circula con mayor rapidez, con mayor velocidad, está muy emparentado con los llamados discursos de odio. El otro día estábamos reflexionando sobre qué constituía discursos de odio. Recordemos que estas jornadas, Miriam, las hacen la Defensoría del Público, Telam Digital y la legisladora Victoria Montenegro. Y la ¿no? legisladora Queda Victoria... una jornada todavía. Sí, el 15 de noviembre, donde va a exponer Ezequiel Ipar, que está en una suerte de observatorio, de unidad que trabaja desde la academia los discursos de odio en la Universidad Nacional de San Martín, donde también estuvimos la semana pasada. ¿Por qué se discute la calificación de discurso de odio y no todo lo que comúnmente se dice que es discurso de odio lo es? Porque hay una tipificación por parte de Naciones Unidas de los discursos de odio, hay un plan de acción que se llama de Rabat, que establece determinados parámetros que tiene que tener una expresión para constituir un discurso de odio. Se tiene que evaluar la relevancia de quien lo enuncia, qué repercusión tiene, si hay una incitación concreta a la violencia, si el contexto socioeconómico es factible de reaccionar con violencia. Pero Miriam, ¿estamos discutiendo eso? ¿Estamos discutiendo la violencia como instrumento político, en definitiva? Yo creo que estamos discutiendo varias cosas, ¿no? Yo emparento bastante, y esto vos seguramente lo conocés, Luli, los mensajes de odio con la violencia política contra la mujer. Esto de hablarle a una mujer que enuncia su posición política o su posición sobre algún conflicto social o se pronuncia a favor de derechos como el aborto libre, y en lugar de discutirle con ideas, se le dice gorda, voz de pito, mal atendida, mala madre, etcétera, etcétera. Esto reiterado
muchísimas veces puede llegar a constituir una apelación a la violencia contra esa persona. El otro día escuché una entrevista que le hizo Carlos Pañi a Feijóo, que es el presidente del Partido Popular. Partido Popular en España, Sí. derecha. Y Feijóo decía que la introducción de las redes sociales en la política, por lo menos hasta acá, ha sido muy nocivo. Que volvió todo muy líquido, etcétera. ¿Coincidís? Bueno, ni que hablar ahora con Y la violencia, la perspectiva de lo que va a pasar en Twitter. El otro día estaba hablando con una colega, con una periodista, y me decía, deberíamos ausentarnos de Twitter porque Elon Musk tomó en sus manos la compañía y despidió a la mitad de los empleados. Bueno, ¿Ah? este gobierno comunica sus cosas más importantes por Twitter. Bueno, yo recuerdo, no sé si ustedes recuerdan, porque son más jóvenes que yo, pero hasta hace muy poco, que un político o política se expresara a través de Twitter era considerado una frivolidad. Creo que uno de los principales Sí, claro. criticados era Macri. Ahora Correcto. se normalizó, se generalizó, y no solamente hay comunicados con un gran peso político que circulan en Twitter, que se publican primero en Twitter antes de que en un medio de comunicación, sino que hasta hay renuncias por Sí, Twitter. bueno, Martín Guzmán mientras hablaba de la vicepresidenta. Histórico sábado Sí, para bueno, quienes pues es una trabajamos de decisión esto. individual con esa característica, pero un gobierno necesita argumentar. Si queremos recuperar el debate político y sacarlo de la violencia, tiene que recuperar la idea y el argumento. En Yo- 140 caracteres, yo en una creo que red sí. ganada por la violencia. Yo creo que es así. Y te doy dos ejemplos. Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, con un caudal de seguidores de 1,5 millones de personas, abandonó Twitter, se ausentó de las redes sociales. Y Ofelia Fernández, a fuerza de ser atacada, con Sí, un es cierto. altísimo costo para su equilibrio emocional, suspendió sus participaciones en Twitter. Las redes sociales, que nacieron hace tiempo con una ilusión de equidad, íbamos a poder comunicarnos no solamente entre nosotros, sino con nuestros gobernantes, con nuestros ídolos, entre país y Bueno, en país, un sin punto a ningún veces tipo de... Hay una parte positiva, eso en un punto ocurre, pero bueno, después está Bueno, la otra ni cara una, de la moneda. el ni una Sí, menos, totalmente. el llamado a la rebelión en Chile, Sí. de los estudiantes y Las las mujeres en Irak, estudiantes, ¿no? las mujeres en... Hay, pero también hay una parte nociva, tóxica, que tiene que ver con esto, con el anonimato que te dan las redes sociales y de qué manera vos podés lesionar, limitar la libertad de expresión. Porque cuando alguien dice que poniendo algún tipo de regulación, ¿no? O transparentando los mecanismos de regulación, se atenta contra la libertad de expresión, la persona que grita más fuerte e insulta más fuerte y con mayor virulencia en Twitter está silenciando al insultado o a la insultada, que generalmente pertenece a un colectivo más vulnerable. Sí, claro. Miriam, gracias por haber Gracias a venido. ustedes. Gracias. Bueno, Tanda. ¿sí? ¿Tanda? Ah, Tanda. tanda, muy bien, nos queda. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Nadirán Mercado, subastas online. En escena, los mejores del año. La noche más esperada. Premios ACE 2022 en vivo desde el Teatro El Nacional. Miércoles, 22 horas. Televisión Pública. Disciplina. 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 Al piso. Dame 100. Desde que la vi y pasé mi sueldo a BBVA, me convertí en Laura. Bueno, últimos segundos de Desiguales y lo que viene, Caruso, es para alquilar balcones. Sí, así es. Desde el Teatro Nacional, cobertura en vivo de la televisión pública, donde más de la entrega de los premios ACE a nuestro teatro. Con Belén Badía y con Hernán Parada en la conducción. Quédense porque, bueno, va a haber premios, va a haber discursos, va a haber emoción. Todo eso ahora aquí en la televisión pública. Y mañana, jueves, a las 9 de la noche, nos volvemos a encontrar. Pasen bien. Adiós.